Buenos días. días. Buenos Bueno, días. hoy nos vamos a conocer. Mi nombre es Liliana Contreras Manrique. Voy hoy en la charla a explicarles sobre la entrevista, la historia clínica y el IAC, escala de Hamilton y los 3 puntos. Como le dije, mi nombre es Liliana Contreras Manrique, soy psicóloga, magíster en orientación, tengo un doctorado en educación. También soy especialista en psicología organizacional y pues estoy impartiendo este módulo para el diagnóstico en la parte de la maestría en psicopedagogía. Si están observando las diapositivas que estoy presentando. Bueno. La primera temática es sobre la entrevista, ¿sí? ¿Qué es la entrevista en un diagnóstico psicológico, ¿sí? En la parte de psicopedagogía. Es importante que la entrevista para nosotros es como una técnica, una herramienta de forma oral, ¿sí? De comunicación interpersonal, en la cual indaga que una información relacionada con los objetivos. El objetivo es el problema, el motivo de consulta del paciente, del educando, en el cual vamos a valorarlo. Vamos a hacerle un diagnóstico para finalizar con un tratamiento psicológico o un proceso de orientación, ya sea de problemas de aprendizaje o ya sea también de problemas en la parte emocional, ¿sí? Y darle ese apoyo a los educandos, al paciente o a la persona que vamos a orientar. La entrevista, como dice Charles Naum, es un intercambio verbal que nos ayuda a reunir datos durante un encuentro de carácter privado y cordial, donde la persona se dirige a otra y cuenta su historia, narra su historia, sus procesos de dificultades, ya sea en el aula de clase o con las relaciones interpersonales. Da una versión de los hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema específico. Eso lo menciona Charles Naum en la entrevista psicológica. Tenemos 3 grandes artes en la entrevista y esas 3 grandes artes lo debe tener o poseer que el orientador, el psicólogo, el psicopedagogo, ¿sí? Esas habilidades debemos desarrollarlas en nuestro ser para tener un buen compartir de historia o orientación hacia el paciente. La primera de esas 3 artes es el arte de la observación. Desde que inicia el paciente que se encuentra ya en el consultorio, debemos observarlo, como el comportamiento de él en la sala de espera, ¿sí? Ese ya empieza, esa técnica empieza a ser observada durante el inicio, cuando llega el paciente, el estudiante a la sala de espera, ¿sí? Hay que observarlo, cómo es el comportamiento. Si este paciente, este estudiante va acompañado por sus padres de familia o sus familiares, debemos de ver cómo se comportan con la familia, cómo es la relación que existe con la familia para ese momento que se encuentran allá en la sala de espera. Ese proceso de observación también tiene que darse ese proceso de una comunicación verbal o no verbal, ¿sí? El no verbal es la parte gestual, cómo el niño expresa cuando narra sus dificultades, sus problemas,
o sus procesos de aprendizaje. Mirarle los gestos de su cara, el movimiento de sus manos. También es importante esa observación para tenerla en cuenta. En comunicación verbal, pues mirar en esos momentos cómo dirige la mirada, hacia dónde, hacia el lado izquierdo, derecho, buscando aquellas respuestas que a veces pueden ser respuestas verdaderas o respuestas que no son de verdad, para que pueden ser pequeñas mentiritas que a veces nos pueden estar presentando dificultad en el desarrollo de los datos que estamos recopilando. La otra habilidad que es muy importante es la habilidad de la pregunta. Esas preguntas pueden ser cerradas o abiertas. En cerradas, pues están orientadas hacia un cuestionario que están estandarizadas. Casi no es tan flexible como las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son preguntas flexibles que se va indagando y se va orientando el proceso de la entrevista. Esas preguntas pueden ser de tipo técnico en silencio. Podemos estar haciendo un espacio de silencio para que el paciente pueda narrar. Solamente miramos al paciente, decimos, bueno, ¿cuál es su motivo de consulta? ¿Sí? ¿Por qué se encuentra aquí en el consultorio? ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Sí? Y hacemos la técnica del silencio, donde el paciente da y narra sus hechos, sus dificultades, por qué se presenta ahí. Otra técnica en la pregunta es la técnica del eco. ¿Sí? Cuando el paciente está narrando sus dificultades, su historia, hay palabras o frases que él enfatiza, entonces cogemos o elegimos esas palabras o esos verbos que son la acción de la historia, lo cogemos y lo centralizamos y lo realizamos en forma de interrogantes, ¿sí? Esa frase, ese verbo se puede hacer en forma de interrogante, donde esto se realiza aquella pregunta que él debe hacer, ¿sí? Que el orientador debe hacer. Entonces, la clave es la palabra que él finaliza, o la frase que finaliza, o el verbo de esa oración, se vuelve como una pregunta de interrogación, ¿sí? Para mirar, indagar más sobre la dificultad o el problema que se presente. La técnica de la escucha es importante, tener una actitud de escucha. ¿Para qué? Para que el paciente vea el interés del orientador, del psicopedagogo en la entrevista, ¿sí? El tercer arte es el arte de la escucha, como debe ser una escucha activa. No debe uno cortar al paciente o al educando si tenemos un estudiante en su narración. No, debemos tener que él explore su narración, es importante. El ser humano es un ser biopsicosocial. En la parte biológica es importante tener en cuenta, y sobre todo en el estudiante, que debemos tener esa parte biológica en un buen estado para que tenga un buen estado, un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, que no haya problemas del desarrollo físico, ¿sí? Que no se encuentre problemas en sus neuronas o neurotransmisores, o que no encuentren lesiones cerebrales también, que no hayan problemas sensoriales, porque a veces los problemas de aprendizaje se deben a los problemas sensoriales. ¿Por qué? Porque el niño no tiene una buena audición y no escucha bien, entonces no recibe aquellos contenidos o procesos de aprendizaje
y por eso se presenta la dificultad en el aprendizaje. Es importante tener esa actitud de escucha, ya que la actitud de escucha del orientador debe ser de atención, de percepción. Ustedes tienen también entender ese proceso de información que el paciente nos genera y debe tener ese proceso de retención. Es importante que el orientador o psicopedagogo tenga en cuenta o retenga, haga un proceso de retención de la información, ¿sí? Para que no esté cada rato preguntándole al estudiante o al paciente qué me dijo, ¿sí? O estar anotando. Es importante generar un rapport en estas personas, en el paciente o en el estudiante, ya que ver que el interés que ustedes tengan hacia esta problemática, el mismo estudiante o el mismo paciente se va a dar cuenta que usted está interesado en su caso y que le va a ayudar. Entonces es importante ahí, es donde se genera el rapport. Ese rapport es la familiarización que usted va a tener con el paciente, ¿sí? Es importante. Como le dije, que el ser humano es biopsicosocial o psicopedagógico social, ¿sí? Donde vamos a encontrar la parte psicopedagógica, que es la parte del desarrollo cognitivo, es la atención, memoria, imaginación o innovación, que es la creatividad, también el pensamiento y el lenguaje que debe tener el niño y la concentración para que él desarrolle estos procesos desde muy pequeño. Y la parte social es cuando el niño o la persona interactúa con su medio social y se adapta a su medio social, buscando actitudes positivas en el medio social. Importante. En la entrevista diagnóstica puede tener distintas modalidades, inicio o apertura. El inicio es como la presentación, los datos que le va a proporcionar el estudiante o la persona, el paciente, para dar esa apertura, ¿sí? Vamos a mirar su historia familiar, si la persona trabaja, en qué ambiente trabaja. El examen o el diagnóstico del médico es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? En la segunda es la información sobre el motivo de consulta y la enfermedad actual. El tercero son los antecedentes y el cierre o el finalizar. Entrevista diagnóstica, pues tenemos los tres tipos de entrevista. Los tipos de entrevista es estructurada, ¿sí? Es una entrevista cerrada o estructurada, ya que se dirige a un cuestionario estandarizado, unas preguntas estandarizadas. Tenemos también la semiestructurada. Se rige o está dirigida por un cuestionario, unas preguntas, pero tiene una flexibilidad en poder dirigir la historia del paciente, en poder dirigir la historia del educando. ¿Sí? Si tenemos un estudiante, pues tenemos esa dirección, es más flexible. En la entrevista no estructurada es en base a la escucha activa, las preguntas donde ustedes pueden aplicar una técnica de eco, una técnica de silencio, una técnica donde usted va a hacer la dirección o orientar la narración del estudiante, del paciente.
es más flexible, ¿sí? Se va hacia la dirección de la narración de la entrevista. También encontramos una anamnesis donde pues tenemos la historia clínica. La historia clínica se basa en una anamnesis que serían los principios básicos, que es los datos generales, ¿sí? El nombre, el género, la edad, su estado civil, el nivel de estudio es importante para realizar la entrevista, sí, porque usted debe siempre mirar en qué contexto se encuentra el paciente, el estudiante, y debe hablarle en forma de su lenguaje, no tan técnico. Si la persona se encuentra en un estado ya universitario, pues ya entiende la palabra técnica. Pero si es un niño, pues hay que hablar con un lenguaje sencillo para que nos entienda y para que él pueda dar las respuestas a esa pregunta que usted le esté realizando. El nivel de estudio importante, la ocupación, los datos personales, la cercanía, el problema actual es importante. Mirar esa dificultad que se le presenta a ese estudiante. Al estudiante le presentan problemas, dificultades, situaciones difíciles que a veces se pueden afectar los procesos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque él está pensando en el problema y no en el estudio y se desconcentra. Por eso hay presencia de proceso de atención, de comprensión, proceso de memoria, porque viene con problemas o dificultades. Los antecedentes familiares importantes, cómo fue su nacimiento, cómo fue ese proceso de gestación de la mamá cuando estaba en el vientre, cómo fue su desarrollo físico y cómo fue su desarrollo intelectual para ver procesos de aprendizaje y enseñanza. También se debe dar una historia personal y social y el resultado y el diagnóstico. La historia clínica es un documento que tiene como finalizar de extraer los datos que indiquen el área, las características, todos los aspectos de historia personal, social, familiar del paciente, relacionados a los procesos de alegría, de tristeza, para poder orientar y realizar un proceso o un tratamiento a la superación de este problema. En la parte de la historia clínica se ve desde el inicio en forma narrativa. El joven va narrando sus experiencias, su historia, sus dificultades, ¿sí?, del problema. Esta narrativa se debe centrar en el objetivo de la historia. Es importante que en la entrevista y en la historia clínica usted centre al paciente en el objetivo del problema, ¿sí? A veces el paciente narra que se vuelve un paciente verborreico y se sale del eje o del objetivo principal o la dificultad que tiene, ¿sí? Hay que centrar al paciente. La parte de la historia clínica se encuentra en la parte crítica, ¿sí? Vamos a analizar esa dificultad. Vamos a buscar las herramientas y vamos a hacer una reflexión sobre el problema. Ya teniendo la anamnesis y la exploración del estado mental, se produce pues la narrativa del problema. Constituye los datos, los objetivos, aportes de la familia y el paciente. Se transcribe entre comillas las palabras del paciente. Todas las palabras del paciente se va a iniciar con comillas. Entonces, él empieza, mi nombre es Juan, ¿sí?
en el ejemplo y empieza a narrar con las palabras. Todas las palabras que él va narrando se tienen en cuenta y se plasma entre comillas, ¿sí? Hay que narrarlo entre comillas todo lo que dice el paciente. En la parte crítica o reflexiva, como le dije anteriormente, se razonan los contenidos anteriores, ¿sí? Se va dialogando con el paciente. Recuerde que debe tener esa empatía el orientador, el psicopedagogo. Es importante la empatía, el carisma y, como le dije anteriormente, el rapport, que es ¿qué? El proceso de familiarización del paciente. Se encuentra en un consultorio que es un espacio cómodo, con silencio, porque solamente van a estar 2 personas, y si es muy niño, el acompañante. Es importante tener el consentimiento informado, ¿sí? Con el paciente menor, hacer un consentimiento informado. Es importante la confidencialidad del orientador, del psicopedagogo. Todo lo que se dice en esa habitación, en ese consultorio, queda ahí con el orientador, con el psicólogo y con el paciente. Si en ese caso pues tiene el papá o la mamá del niño, pues queda en proceso de confidencialidad, queda en estado de guardar ese documento para después generar otra sesión o otra consulta y orientar al paciente. En los apartados de la historia clínica es importante el nombre, género, la fecha, la edad, estado civil, escolaridad, profesión, ocupación, religión, dirección, celular, en referido por la fecha de inicio del proceso. Para que usted tenga un buen proceso o un buen enlace para otra sesión con el paciente, debe tener ese estado. Primero, una infraestructura en su consultorio, que es un espacio de silencio donde se puede hacer la entrevista, se puede hacer la historia clínica, desarrollarla. También tiene que haber ese rapport, esa empatía con el paciente, para que usted pueda enlazar otra sesión con el paciente. Es importante que él le vea esa actitud de que usted está interesado en poderlo ayudar. Es importante que el paciente observe su actitud positiva hacia el problema que el paciente tiene. El motivo de consulta en la historia clínica es la razón por la cual el paciente se encuentra en su consultorio con usted, porque narra aquella problemática. ¿Cuál es la razón, la dificultad que se presenta, ya sea dificultades en el proceso de aprendizaje, dificultades en el proceso de las relaciones interpersonales o dificultad en el ser, que son, pues, las personas presentan rasgos de personalidad, y esos rasgos de personalidad, si no tienen procesos de orientación, pues se van a formar, o a medida que pasa el tiempo, vamos a tener dificultades en poder superar estos trastornos, que son trastornos de personalidad. Historia del problema. Con respecto al motivo de consulta, se tiene en cuenta: describe de forma detallada las manifestaciones de la enfermedad, incluyendo desde el inicio,
¿sí? ¿Cómo fue el embarazo de la mamá de este niño que estamos orientando? ¿Qué problemas tuvo? Si fue un embarazo deseado o no deseado. La duración del problema se va narrando. Cronología de los eventos desde el apareamiento de los síntomas, ¿sí? Hasta la fecha de la entrevista. Importante tener presente los síntomas, ya sea de parte biológica, diagnosticados por el médico. Es importante apoyarnos y mirar la historia en la parte médica, que son los procesos biológicos, porque esos procesos biológicos van a afectar el comportamiento del ser humano, los neurotransmisores, ¿sí? Eso afecta el estado de ánimo, afecta también las relaciones interpersonales. Es importante establecer el nivel de funcionamiento anterior al problema y cómo el trastorno ha interferido en su funcionamiento actual. A veces hay trastornos que vienen en la parte biológica, son genéticos, que influyen a través de este paciente. Hay una esquizofrenia desde sus antecedentes de familiares, factores precipitantes, ¿sí? ¿Por qué este factor es precipitante? ¿Por qué lo estresa? ¿Por qué incluye este factor en los procesos psicosociales que provocan una situación de problema? ¿Cuáles son aquellos factores o inconvenientes, dificultades que afectan la conducta del ser humano? El impacto del trastorno, cambio que ha sufrido en sus relaciones interpersonales y vida familiar, escolar, en su parte sexual, en la laboral. A veces las personas en su parte laboral, con el área laboral, no tiene buenas relaciones interpersonales porque ya viene con precedentes en su historia clínica. Los cambios de sueño es importante cuando presentan insomnio. Es importante que el estudiante, el paciente, tenga ese proceso de alimentación del sueño para que su proceso biológico, la parte del cerebro, se encuentre estable. Es importante los estados de sueño, la ingesta de los alimentos, si este paciente o persona, cómo se encuentra en los procesos alimenticios, si presentan trastornos de ingestas como bulimia, anorexia, vigorexia, peso corporal, en los hábitos de estudio, si tiene buen hábito de estudio, habilidades, atención, memoria, escucha, proceso de lenguaje y pensamiento, que involucra sobre todo los procesos cognitivos en realizar algunas tareas escolares. Si hay presencia de bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, tabaquismo y otras sustancias ilegales. Explorar la capacidad de toma de decisiones es importante, que cada ser humano tenga esa habilidad de realizar esas tomas de decisiones, asumir responsabilidades que le competen a las situaciones de problema. Es importante esa habilidad, la toma de decisiones en el ser humano. La historia clínica en la parte personal, no patológico, ¿sí? Que ahí van los antecedentes médicos, la historia prenatal, cómo fue el embarazo, fue un embarazo deseado, el ambiente del hogar del niño en el periodo de gestación, si hay presencia o ausencia de padre, el embarazo deseado o no deseado, todo esto influye y es importante tenerlo en cuenta en la historia clínica. El nacimiento, tuvo problemas la mamá cuando fue el proceso del parto, cómo fue ese proceso de gestación, cómo fue ese
proceso de parto, si fue por cesárea o usaron force, herramientas, la descripción del ambiente, ¿sí? Cómo fue ese proceso. La historia clínica personal y no patológico. Están los esfínteres, el desarrollo psicomotor del niño, fijación de la cabeza, la edad, todo el desarrollo físico es a los cuantos empezó a caminar, a los cuantos se paró, gateó, describir los movimientos, ¿sí? Psicomotores automáticos, hiperactivos, hipoactivos o normales, problemas con la dentición, cuando fue su primer diente, el control de los esfínteres, el método de enseñanza. La cuarta es la evolución del lenguaje. Describe cómo se ha desarrollado el lenguaje, distintas etapas, el balbuceo, vocalización, la edad de las primeras palabras, las sílabas, la pronunciación, la habilidad para relatar acontecimientos, si tiene coherencia en su proceso de narración, en el proceso de pensamiento y lenguaje. Desenvolvimiento escolar es importante, cómo se comporta en el colegio, el rendimiento académico, si él participa en las relaciones interpersonales dentro del colegio, en las actividades recreativas, la dificultad del niño dentro del aula de clase, ya sea con sus compañeros o pares o profesores, es importante tenerlo en cuenta en la historia clínica, el desenvolvimiento social, cómo es las relaciones personales con los amigos, con los profesores, participa activamente a nivel social, se integra durante el juego con los niños, interactúa entre ellos mismos. Los procesos, si él ya es un adolescente, pues mira las etapas de la adolescencia, la identidad, a veces se encuentra el proceso de crisis de identidad, si es dependiente, su personalidad o independiente, con los amigos, con la familia, si tiene autonomía, si tiene autoridad, si se presenta la rebeldía o sumisión, ¿sí? A veces se van hacia los extremos, si no es rebelde es sumiso, pero hay que encontrar un equilibrio en la personalidad del adolescente. Si se presentan los abusos de drogas, de alcohol, de tabaquismo, es importante referenciarlo en la historia clínica. En la etapa de la adultez, si tiene un empleo fijo, si trabaja, si se desempeña muy bien, si se integra con sus compañeros, si tiene satisfacción en su trabajo laboral, planes y metas hacia el futuro, cuál es el proyecto de vida que tiene esta persona, las relaciones que tiene con su jefe superior o persona a cargo, actividades sociales. Es importante pues mirar si tiene actividad recreativa, cómo es el comportamiento, si llegó a un estado de adultez, si es una persona normal o si tiene rasgos o trastornos de personalidad o comportamientos antisociales, conductas delictivas, ¿sí? Mirar el antecedente legal y si ha desarrollado su proyecto de vida. A veces las personas llegan a un estado de adultez o de adulto y no tienen un proyecto de vida. Llegan a esa edad y no saben cuál es el camino a seguir. Sí, es importante realizarles un proyecto de vida a la persona, al niño también, desde niños, irlos orientándolos a un proyecto de vida. En la historia psicosexual y vida
marital. Incluye la curiosidad sexual en la infancia, adolescencia, juegos sexuales, actividades de los padres, hacia qué género tiende esta persona. La actividad sexual en la adolescencia, en la vida adulta, el noviazgo, las relaciones amorosas, si hay un proceso para hacer un matrimonio, una relación de pareja es importante. Mirar cómo esa relación de pareja es, si es de sumisión o es de violencia. La dependencia o independencia es importante. Ahora los jóvenes se unen y forman estas parejas y son dependientes. Por eso hay procesos de suicidio o son, también hay, se encuentran procesos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Por el mismo estado de dependencia que se vuelven en trastornos obsesivos compulsivos. Importante mirar estos trastornos. Si presenta diversidad de género, si esta orientación sexual se encuentra a la que él elige cuando ya va pasando en su adolescencia, ya va él centralizando cuál es su orientación sexual. En personales patológicos encontramos que la historia médica es importante tenerla presente. La historia médica, ¿por qué? Ahí nos dice cómo es su historia o los antecedentes que tuvieron esa enfermedad a la familia. Es importante cuando una persona presenta una enfermedad. Por ejemplo, cuando son diabéticos, la persona tiende a ser una persona irritable, impulsiva. Entonces, ya van formando rasgos de personalidad. Si no tienen estos procesos de orientación, la persona pues esto va a tender a un trastorno de histeria. Entonces es importante tener ahí y también los procesos de aprendizaje. Si el niño presenta sus concentraciones en los neurotransmisores se encuentran bajos o muy altos, afectan los procesos de aprendizaje. También cómo se encuentra su parte de los lóbulos, el frontal, el parietal. El frontal es muy importante porque ahí es como el laboratorio donde va a formar todo el proceso de pensamiento, de lenguaje, de memoria, también el occipital, el parietal. También los procesos sensoriales es importante. Está el lóbulo temporal, parietal y occipital. Tenemos en cuenta los personales en la parte patológica, que sería los trastornos o rasgos de personalidad. Cuando es un trastorno leve o es un rasgo leve, entonces se va a hacer leve, moderado, crónico y muy grave. Ahí están los rasgos de personalidad o trastornos de personalidad cuando ya es algo muy grave o severo. La historia clínica se presenta la historia de la familia, que es nuclear, papá y mamá y hermanos, extensa, pues está con los abuelitos de origen, reconstituida, monoparental, en uno solo, ya sea papá o mamá, sin hijos, ¿sí? Solos, de acogida, de adopción, monoparental, está la homoparental, pues ya con diversidad de género, la homoparental y familia numerosa. También en la historia clínica presentamos el genograma. En el genograma se presenta a través de diagramas. Por ejemplo, la mujer se presenta en forma de círculo, el hombre en cuadrado. Cuando hay muerte, pues el círculo se presenta con una X en la mujer, redondo y cuadrado con una X el hombre. Cuando hay un matrimonio en unión, cuando ya es un matrimonio en concubinato, soy puntiagudo, va con puntos.
Cuando hay separación, pues viene aquí un enlace en medio de esta barrita. Cuando hay adopción, cuando hay aborto, cuando hay un hijo, un embarazo, ¿sí? Presentamos cuando hay divorcio, doble línea, la edad, cómo es el ambiente de esta familia fusionada, rota, hostil, cuando presenta violencia intrafamiliares, que es puntiagudo, cuando las relaciones de los miembros del sistema familiar es por unión de un enlace positivo, cuando es distante, pues se encuentran en la familia, en la casa, pero casi no se hablan, no se comunican y no reflexionan. Entonces son dos puntos. Cuando es íntima, en esta forma de presenta, íntima pero conflictiva, mire, se presenta así, pero tiene estas montañitas, eso es conflicto, íntima y conflictiva. Entonces, es importante. Cuando hay ruptura, cuando hay conflicto o abuso físico, es importante acá cómo se presenta. Entonces, aquí sería que el hombre, ¿sí? Hay abuso hacia la mujer, ¿sí? Conflictiva directa, se presenta en esta forma. Cuando es femenino, el divorcio, cuando hay divorcio, los hijos, aborto espontáneo, aborto provocado, como se presenta, natural, adoptado, cuando se presentan los mellizos, ¿sí? Gemelos, pues la diferencia de mellizos es una barrita, un enlace o una unión, esos son gemelos. En cuanto a persona, pues se puede ser con muerte, casamiento, separación, gemelos, nacimiento, un niño muerto. Así es el nacimiento de un niño muerto en el genograma. En el uso de las drogas, tabaquismo, alcohol de esa forma, drogas como marihuana, cocaína, éxtasis, crack, de esta forma un triángulo. Conflictos, pues esta barrita así curva, distante los puntos. En la historia clínica se presenta el examen del estado mental, fecha de la evaluación, conducta motora y estado afectivo, estado cognoscitivo, pensamiento, estado de ánimo, actitud hacia el mismo. ¿Sí? Resultados de la prueba proyectiva y psicométrica. Tenemos esas dos baterías que son proyectiva y psicométrica. La proyectiva está relacionada con las teorías del psicoanálisis. Es importante mirar la parte del inconsciente. Explora el inconsciente a través de dibujos, de dibujar una figura humana, una casa, un árbol, mirar cómo son sus trazos. ¿Sí? Este es una batería de una prueba proyectiva. Y la prueba psicométrica, el modelo psicométrico, es una prueba estandarizada, aprobada. Es un cuestionario con preguntas, que tiene preguntas estandarizadas de selección, ABC, única respuesta. Esta va a mirar según procesos de personalidad, de aprendizaje, mira también los trastornos, la inteligencia emocional o el coeficiente intelectual también mira, ¿sí? Es importante tenerlas en cuenta. En el inventario de adaptación de la conducta, IAC, es de Cruz y Cordero. Pues este inventario en su ficha técnica pues tiene una procedencia de TAC Ediciones. Se mira aquí las áreas como el área personal,
el área escolar, el área familiar y el área social. Va a evaluar esas 4 áreas en la persona. La aplicación sería de 11 a 18 años de edad. Duración 30 minutos. Entonces, la finalidad es mirar el grado de adaptación según el nivel, ¿sí? Primero el grado de adaptación, que es la sumatoria de todos los niveles, que es el nivel personal, familiar, educativo y social. Tenemos este material, tiene un cuadernillo, la hoja de respuesta, tiene una plantilla para evaluar estos procesos. Cada área tiene, pues, o cada nivel tiene su puntaje. El puntaje mayor es el de educación, que es de 33 puntos. Sus puntuaciones máximas oscilan en adaptación personal de 30 puntos, familiar 30 puntos y 33 puntos, que es la más alta, es el nivel escolar. La parte social 30 puntos. Va a evaluar este proceso de adaptación. Cuando el proceso de adaptación personal se encuentra inestable, hay preocupación por la evolución del cuerpo, sentimientos de inferioridad, dificultad de aceptación de los cambios. Están ahí los autos, pues los autos nos encuentran muy bien. Es autoestima, autoconocimiento y autorregulación, porque a veces estas personas no presentan proyecto de vida y no tienen una autorrealización a nivel social. Adaptación familiar. Tienen problemas de convivencia con un hermano, una familia. No hay aceptación a las normas establecidas. No siguen unas normas dentro de la casa. Las normas de la familia. Porque en la familia hay que tener normas establecidas a cada uno de los miembros. Entonces, no se encuentran estas normas establecidas o si las hay, el niño, el adolescente o la persona adulta, pues no sigue las normas de la familia. Necesidad de escapar del ambiente familiar cuando el ambiente pues se presentan conflictos o violencia intrafamiliar. En la adaptación escolar, pues, se presenta proceso de problemas de aprendizaje, rebeldía en su organización escolar, ya que no lleva o no presenta trabajos o tareas, no evade las normas del colegio, evade las normas del salón, rechazó a la actuación de profesores y compañeros, no se deja orientar por su titular o sus profesores de las asignaturas. Entonces, ahí hay una rebeldía a las normas escolares. La adaptación social es que la persona se aísla, se presenta un problema de aislamiento, no interactúa con sus compañeros o profesores, sus conductas son negativas, actitudes críticas, inseguridad cuando hay presentación de aislamiento. Esta es la plantilla. Esta plantilla es para mirar cuántos es su valor a nivel personal, cuánto es el valor a nivel familiar, escolar y social. Esta plantilla es importante porque se le coloca, es la que va a colocarse en las respuestas de la tabla de preguntas, ¿sí? Tenemos la hoja de preguntas y esta es un acetato donde se va a colocar encima de la hoja de respuesta. Es importante tenerla en forma de acetato. Entonces, aquí cuando hay adaptación de la conducta, pues hay confianza, sus autos se encuentran estables, la autoestima, la aceptación de los cambios corporales, el control de los propios sentimientos,
la ausencia de complejo de inferioridad, la adaptación de la familia, que hay una integración, un buen ambiente familiar, respeta las normas de convivencia, hay colaboración mutua, hay relación de afecto y comprensión hacia los padres y hermanos. La adaptación escolar, actitud ante el sistema escolar. Él implementa el manual de convivencia, él tiene las normas presentes, él lleva un buen proceso de aprendizaje, actúa o interactúa con los profesores, los compañeros, es una persona responsable con sus actividades académicas. La adaptación social es ya cómo interactúa el niño, el joven, el adolescente a nivel social, la persona adulta, ¿sí? El sentido, entonces tiene el sentido de la amistad, el espíritu de colaboración, es una persona altruista, le gusta ayudar al otro, ¿sí? Orientándolo, ayudándolo. Relaciones entre los compañeros, importante. En la parte de la puntuación, en las áreas personales, es alto de 24 a 30 puntos. Es medio de 16 a 23 puntos y bajo de 0 a 15 puntos. La familia, 27 a 30 puntos es alto, medio 20 a 26, bajo de 0 a 19. En la parte educativa es alto de 23 a 33 puntos, medio de 13 a 22 y bajo del 0 a 12 puntos. En la parte social es alto de 21 a 30 puntos, medio de 14 a 20 y bajo de 0 a 13 puntos. General es la sumatoria de todas las áreas y debe tener alto 90 a 120 puntos, donde la persona se encuentra estable, medio 67 a 89 puntos y bajo de 0 a 64 puntos, ya se encuentra pues la persona con algunas dificultades en las áreas. Entonces ahí toca mirar qué áreas se encuentra con dificultad para poder orientar a este estudiante o a esta persona. Cuando son los niveles altos, pues en la parte personal, autoestima, autoconcepto, autorrealización porque tiene un proyecto de vida, hay aprobación de su ser, ¿sí? Se quiere a sí mismo, hay motivación. En la parte familiar hay apoyo, comprensión, aceptación, comunicación asertiva. En la parte educativa, buen nivel educativo, habilidades cognitivas e interacción con los pares y docentes. En la parte social, satisfactorio con los demás e interacción. Y en general, pues la satisfactoria de adaptación. En nivel medio, pues en el área personal hay percepción normal. Familiar es adecuada a la convivencia, se aceptan las reglas. En la educativa aceptan las reglas, el trato normal. La parte social, ajustes sociales normal. General, se puede diagnosticar normal adaptación. En el nivel alto, en el personal es preocupado, frágil, inseguro. En la familiar, el clima del hogar es desfavorable. En la parte educativa se presentan dificultades de aprendizaje, también en compartir con sus pares o sus compañeros y sus profesores. Se encuentra en desacuerdo, es rebelde. En la parte social hay tendencia de aislarse y es inseguro. En la parte general, con dificultades para adaptarse. Esta es la plantilla que se coloca en la hoja de respuesta. Es un acetato, ¿sí? Y uno cuenta cuánto es el total a nivel personal, familiar, escolar y social. En la escala de Hamilton, esta escala de Hart o Hamilton es
la que va a mirar los procesos de ansiedad, ¿sí? Hamilton o Max Hamilton, se llama Max Hamilton, el autor de la escala de ansiedad. Él divide la ansiedad psíquica y la ansiedad somática. La ansiedad psíquica son los rasgos o trastornos de personalidad que se presenta en el paciente con el que vamos a evaluar. Entonces, se encuentran los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14. En la ansiedad somática es la parte orgánica. Recuerden que hay personas que somatizan un problema, ¿sí? Pruebas que aparecen los problemas de cáncer, problemas de atención, de tensión arterial, problemas de azúcar. ¿Por qué? Porque se somatizan. Se somatizan y se llevan a estos sentimientos emocionales, se llevan hacia los órganos. Y ahí es donde hay dificultades. ¿Sí? Se presentan en estos órganos. Cuando es somático es que somatizó en un órgano este problema, esta dificultad. Entonces, la escala de ansiedad, pues, se escribe el nombre, la fecha, el centro, el colegio, el nombre del colegio, el número de la historia, las instrucciones, ¿sí? Son 30 minutos que se dejan. Y estas son las preguntas. Síntomas del estado de ansiedad, el estado de ánimo, si es ausente, leve, moderado, grave, muy grave. El de tensión, mire lo que mira, tensión, imposibilidad de relajarse, relación sobre el salto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud. Entonces, según el paciente, pues va a realizar la elección, cómo se siente, como que moderado, grave o muy grave. Insomnio, dificultad para dormir, en estado de sueño interrumpido, sueño insatisfactorio, cansancio al despertar. Cuando la persona presenta ese cansancio al despertar es porque no hubo un buen proceso de sueño. Intelectual o cognitivo, ¿sí? Dificultad para concentrarse, mala memoria. Estado de ánimo deprimido, pérdida de interés, insatisfacción, depresión, los estados de ánimo, pues sentimiento, empieza cuando es leve en un sentimiento de tristeza, cuando ya se va volviendo moderado, grave, ya es un estado depresivo. Es cambio de humor durante el día. Los síntomas somáticos se presentan dolores musculares, ¿sí? Dolores de cabeza, contracción, hay crujir dientes, bruxismo. Cuando se presenta el bruxismo, cuando se encuentra en estado de sueño, es donde se presenta el estado de desgaste de diente, ¿sí? El paciente hace bruxismo nocturno, diurno, ¿sí? Según el estado de ansiedad. Entonces, mire cómo somatiza en los dientes. Hay un proceso de somatización en la parte oral, que es los dientes. Hay un desgaste de dientes. Entonces, puede haber un bruxismo céntrico, que es frontal, apretamiento de dientes, ¿sí? Excéntrico, o puede haber un bruxismo excéntrico, que es frotamiento o crujir dientes, cuando los dientes suenan como especie de música, cruje, o hay un crujir de dientes, entonces es un bruxismo excéntrico, hay movimiento horizontal y hay desgaste de los dientes. Entonces, cuando usted tiene desgaste de los dientes, porque tiene bruxismo y tiene procesos de ansiedad. Es importante mirar ese proceso en las partes orgánicas. Mire cómo afecta la caja dentaria, su forma, su estructura, ¿sí? Entonces, en bruxismo, entonces hay apretamiento de dientes, entonces apretan los dientes y hay un desgaste dental o hay un frotamiento o crujir dientes donde se desgasta la estructura dentaria. Síntomas somáticos, zumbido de los oídos, también se presenta. Visión borrosa,
escalofríos, sensibilidad, debilidad, sensación de hormigueo, es porque se presenta estado de ansiedad. Sistemas cardiovasculares, taquicardia, palpitaciones, dolor de pecho, latidos vasculares, sensación de desmayo, ¿sí? Se presentan. Síntomas respiratorios, opresión, construcción del pecho, sensación de ahogo o suspiro, disnea, falta de aire, ¿no? Síntomas gastrointestinales también. Entonces, empiezan las úlceras, los gases, el dolor en la parte estomacal, vómitos, sensación de vacío, digestión lenta, ruido intestinal, se presenta la diarrea, es importante. Síntomas urinario en la parte de la misión, ¿sí? En la parte de la menorragia, aparición y flagidez o frigidez de la eyaculación precoz, ausencia de la erección, impotencia. Todo eso se va para los órganos genitales y urinarios. El sistema urinario se ve afectado. En el sistema autónomo, la boca seca, rubor, palidez, es el sudar, el vértigo, la cefalea, detención. A veces la persona se encuentra irritable, también es un síntoma. Y el comportamiento de la entrevista, pues ahí juega la observación o la técnica de la observación de la persona que está aplicando la escala de Hamilton, ya sea el psicopedagogo, el orientador, el psicólogo, tiene que mirar cómo se encuentra esta persona contestando o dando respuesta a la escala de Hans o escala de Hamilton de la ansiedad, ¿sí? Hay que mirar su postura, si está inquieto, si se mueve, si está sudando, ¿sí? Todos esos procesos de observación es importante anotarlo. De la puntuación en la escala de la ansiedad psíquica son estas preguntas, estos ítems. En la escala de la ansiedad somática se encuentra el 7, el 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y la puntuación total. Estos son las puntuaciones o los puntajes cuando la ansiedad es nula, 0. Cuando la ansiedad es leve, del 1 al 14. Cuando la ansiedad es moderada, 15 a 28 puntaje. Cuando la ansiedad es grave, de 29 a 42 el puntaje. Y cuando es crónico, muy grave, de 45 a 56 se encuentra gravedad. Se debe pues consultar procesos de orientación desde una moderada. Es importante que desde un nivel de ansiedad moderado debería ya ir al psicólogo para que lo vaya orientando. No dejar que se vaya a un nivel muy grave o un nivel muy crónico. Tenemos los ejes. Antes de irnos, pues sí, ya vamos a aplicar esto. Yo les comenté que deberían realizar este test o esta escala de ansiedad para que vayan mirando cuánto es su proceso de ansiedad, ¿sí? En qué nivel se encuentra, en qué nivel de ansiedad se encuentra, ¿sí? Porque para entrar ahorita al eje del diagnóstico, no sé si ya traen ustedes la valoración, pues yo les dije que bajaran el test y se lo aplicaran. Entonces miren en qué nivel se encuentra, ¿sí? Muchos de ustedes, pues, y a través de la plataforma, les dije que se aplicaran la escala de Haas o Hamilton y miren en qué escala se encuentran, si es nula, leve, moderada, grave o muy grave, ¿sí? A veces los seres humanos tenemos
rasgos de personalidad y podemos encontrarnos en alguna de las escalas, puede ser leve, moderado, y mirar si necesitamos aquellos procesos de orientación. Es importante. Para esta evaluación, pues se pueden mirar que vamos a utilizar también el DSM-4, ¿sí? Que tiene ejes diagnósticos. El primer eje diagnóstico del DSM-4 es trastornos clínicos. Y ahí se encuentra el trastorno de la esquizofrenia. También se encuentran los problemas como los estados de ánimo, ¿sí? Como la depresión y la ansiedad. También encuentran los problemas de drogadicción, tabaquismo, alcoholismo. Se encuentran en ese eje 1. En el CIE-10, síndromes psiquiátricos o clínicos. En el CD-0-3 es el diagnóstico primario. En el eje 2, el DSM-4, tenemos en cuenta que se tiene en cuenta el trastorno de personalidad y el retraso mental. En el DSM-5, el retraso mental sería la dificultad intelectual o discapacidad intelectual. Se encuentra ahí los del trastorno en trastorno de personalidad y los de la dificultad intelectual. ¿Sí? Está el trastorno de Rett, el autismo, el síndrome de Down, se encuentran ahí en el eje 2. En el eje, en los de Asperger también se encuentra. Eje 3, enfermedades médicas. Ahí está el diagnóstico médico, ¿sí? En el CIE-10, en nivel intelectual, en el CD, trastornos médicos y el desarrollo. Ahí va el desarrollo físico de la persona. En el eje 4 tenemos los problemas psicosociales y ambientales. Cómo interactúa el ser humano en su medio ambiente. Se acoge a las normas sociales. En el eje 5, la evaluación de la actividad global. Es la escala de la evaluación de la actividad global, que tiene como sigla la EEAG, que quiere decir evaluación de la actividad global. ¿Sí? Es el total o la sumatoria de los eje 1, eje 2, eje 3, eje 4, eje 5. Ahí vamos a mirar cuál fue el problema o la dificultad que se encuentra el paciente. El eje 1, diagnóstico multiaxial, son los trastornos clínicos. En el eje 1 tenemos un ejemplo, el código según el diagnóstico del DSM-5, que es fobia específica al miedo a la sangre. Estos códigos nos van a identificar el trastorno. Es un trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia, sangre, inyección, pues miedo a la sangre. Todos estos tienen un código en el DSM-4, en el DSM-5, en el CIE-10 tienen código. Si es situacional, miedo a una lesión, miedo a otra atención médica, es lo mismo como el miedo a las batas blancas, trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, están el 1 y el 2, los estados de ánimos, que es la depresión, desde sentimiento de tristeza hasta la depresión, que ya es algo severo, crónico, trastornos sexuales, control de los impulsos, que van desde un control de impulso hasta una histeria, una agresividad, las conductas alimenticias o la ingesta de alimentos, están los trastornos de bulimia, anorexia, vigorexia, los trastornos del sueño también, sueño y vigilia, el trastorno de conducta disruptiva,
pues allá están las personas muy impulsivas, muy agresivas, control de los impulsos, síntomas somáticos. También se encuentra el trastorno de la sexualidad, trastorno con sustancias psicoactivas, adicciones a de estas sustancias, trastornos sexuales, los parafílicos, trastornos motores inducidos por medicamento también, incluidos los sintomáticos. Entonces, los trastornos motores se encuentran en el eje 1. En el eje 2 se encuentra el trastorno de personalidad A, que también se ve con su código del DSM-4, el DSM-5 o el CIE-10. Van codificados. Entonces, el trastorno paranoide, el trastorno esquizoide, el trastorno esquizotípico se encuentra en un trastorno de personalidad grupo A. El trastorno de personalidad grupo B están los trastornos antisociales, límites, histriónicos, ¿sí? Los que se resaltan y quieren ser el eje central en una conversación. Narcisista, son trastornos narcisistas. Esos trastornos es porque no se tuvieron en cuenta cuando eran rasgos de personalidad. Cuando es rasgo de personalidad son leves, algo leve, ¿sí? A veces hay trastornos obsesivos compulsivos de las personas, ¿no? De la higiene, del orden. Entonces, son leves, pero cuando es que se va, si no se tienen un tratamiento, una orientación, se van volviendo trastornos. El trastorno de personalidad grupo C, que tiene código, cuando son por evasión, cuando hay dependencia, cuando el trastorno es posesivo compulsivo, y la discapacidad intelectual, cuando se presentan los síndromes de Down, Asperger, TER, Red, son trastornos de aprendizaje que han venido con ese proceso, y el síndrome de Down. En el eje 3 encontramos ya el diagnóstico médico. Hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlo presente, el diagnóstico médico, porque a veces los trastornos, los rasgos de personalidad se encuentran a través de un antecedente familiar, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta, ya que el diagnóstico médico me está diciendo qué síntomas y qué problemas orgánicos se presentan en el paciente, ya sean de neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina, acetilcolina. Cuando hay proceso de atención de la acetilcolina, pues está ahí presente, no hay buena concentración de acetilcolina. Cuando hay proceso de sentimientos de tristeza, la serotonina, la dopamina no se encuentra estable. Es importante mirar los lóbulos cerebrales, cómo se encuentra, ¿sí? La parte orgánica, el páncreas es importante porque segrega la insulina. Entonces, el estado de ánimo influye ahí, que es la insulina y el glucagón, que son hormonas que ayudan a tener un buen proceso de adaptación en la persona. En el eje 4 se encuentra el maltrato y la negligencia, maltrato infantil y problemas de negligencia, el maltrato físico, el maltrato infantil físico confirmado. Cuando se encuentra un hallazgo inicial, tiene este código, ¿sí? En el maltrato físico infantil confirmado. Y cuando el hallazgo es ulterior o reincide, el código G, el que se presenta aquí. Ese sería el código del hallazgo ulterior, que ahí reincide el maltrato físico que fue confirmado. El maltrato físico infantil sospechoso. Tenemos hallazgo inicial con este código y hallazgo ulterior también, que reincide al maltrato físico infantil sospechado. Esta es la escala donde se va a mirar
la evaluación de la actividad global, la puntuación o el eje 5. ¿Sí? Va desde 100 hasta 0. Pues en 100, cuando el puntaje es 100, pues es la actividad satisfactoria. Entonces aquí va la puntuación y el tiempo en el cual se presenta la enfermedad, ¿sí? Miramos cuando el síntoma es ausente o mínimo, si hay síntomas, si son transitorios, algunos síntomas leves, el síntoma moderado está en el 60, síntoma grave ya desde 50 se va presentando el síntoma grave. La puntuación es grave. Una alteración de verificación de la realidad o de la comunicación, 40. El 30, la conducta está considerada influida por ideas delirantes o alucinaciones. El 20, algún peligro de causar lesiones a otros a sí mismo. El 10 es peligro persistente de lesionar o de lesión grave hacia el mismo o hacia otra persona. Y el 0 es una información inadecuada. Otros diagnósticos como el estado físico, entrevistas con familiares, profesores, compañeros y el resultado. La impresión diagnóstica es la expresión que tenemos del caso, descripción interpretativa del caso evaluado. Esta descripción es breve de los conflictos emocionales, de los eventos y las condiciones internas que ocurrieron en el colegio, en la familia, a nivel social, que han contribuido al desequilibrio mental o el problema que se presenta en el estudiante o en el paciente. La dificultad que se presenta en el paciente. Entonces, los diagnósticos, como vimos, se centra en los ejes. Un diagnóstico DSM-5 y un diagnóstico DSM-4. Las recomendaciones es importante tener una guía de recomendaciones para el estudiante, el padre de familia y el profesor. Y firmar la evaluación o el diagnóstico que se presentó. Vamos a hacer una actividad. ¿Sí? La hoja que les dije, una hoja blanca de carta, ¿sí? Vamos a través de esa hoja de carta blanca, vamos a realizar un punto. Realicen un punto, ¿sí? En la hoja blanca que les dije que trajeran para hoy, una hoja de carta blanca, donde con un lápiz vamos a realizar un punto. Ese punto que se vea, ¿sí? Bueno, ahí voy a pedirle a ustedes que dibujen primero pues un punto en esa hoja blanca y con una flecha hacia arriba. Para la interpretación se dobla la hoja en 3 partes iguales, en forma horizontal e igualmente también se va a doblar en forma vertical, con un total de 9 cuadrantes. Aquí hay 9 cuadrantes, se dobló en forma horizontal y en forma vertical. En la parte superior y en la parte intermedia. Vamos a doblarla. Bueno, se dobla, ¿sí? Y entonces hay 9 cuadrantes, ¿sí? Y vamos a mirar qué rasgos se presentan en ustedes según dónde eligieron o qué cuadrante se eligió para tener una motivación existencial inconsciente que nos acompaña en este momento, ¿sí? Entonces miremos. En la hoja, si usted colocó en la hoja, ¿sí? El punto, yo lo supongo, un ejemplo, lo coloco aquí y la flecha, ¿sí? En esta forma. Dice Ferreira, en 1988 utilizó en posición vertical de la hoja del dibujo que indica masculino y en la posición horizontal indica femenino. A. El punto en los cuadrantes inferiores, son estos, ¿no? Es el mundo del pasado
y la persona se centra en solucionar problemas, ya que su proyecto de vida se encuentra en el pasado, siendo presente actualmente. Entonces, en este momento, esta persona que dibujó este punto en la parte inferior, se encuentra su proyecto todavía en el pasado. No ha dejado el pasado. Bueno, si encontramos que la persona ubica un punto en la parte superior, ¿sí?, corresponde al mundo del futuro que desea ansioso con un proyecto existencial de vida. El futuro es lo que construye su presente, ¿sí? Entonces, es la persona que siempre vive realizando proyectos hacia su futuro, ¿sí? Ferreira en 1988 utilizó en posición vertical de la hoja del dibujo que indica masculino y en la otra femenino. En el punto de los cuadrantes intermedios, tenemos aquí, o centrales intermedios, mire lo que dice Ferreira en 1988, dice que en el punto de los cuadrantes intermedios corresponde a un mundo presente. Estos los que dibujaron aquí en el centro es un mundo presente. Viven en el aquí y en el ahora, como la teoría humanista de Carl Rogers, en el aquí y en el ahora. Las personas es consciente y desarrolla su proyecto existencial de vida. Ubicación normal, según los intereses existenciales y actitud consciente con los compromisos del diario vivir. Persona vive su aquí y ahora, en presente. Tenemos aquí en la posición del punto en los cuadrantes, ¿sí?, del lado izquierdo. Para los que dibujan con la mano derecha es el mundo de la emotividad, afectividad, situaciones vivenciales y se centra su afectividad. Tiene resaltado mucho la parte emotiva y del afecto y sus intereses existenciales, centrando su atención en las emociones, ¿sí?, ocupándose en las relaciones a algo o a alguien en especial, a su hijo, a sus padres. En algo se centra en estado emocional o afectiva. En el punto del cuadrante del lado derecho, para los que dibujan con la mano derecha, es el mundo racional. Se centra en los proyectos ocupando su mente en planificación y en el cálculo. ¿Sí? Son más racionales. Utilizo una posición vertical de la hoja, entonces en el punto del dibujo con la mano izquierda, ¿sí?, con la mano izquierda. Para las personas se cambia la dinámica. En el cuadrante del extremo derecho, en esta parte, es un mundo emocional, ¿sí?, con la mano izquierda. Los que dibujan, o bueno, tienen la facilidad motriz de escribir y dibujar con la mano izquierda, y si dibujó en este cuadrante, que es un cuadrante hacia el lado derecho, es el mundo emocional, son muy emocionales. El cuadrante del lado izquierdo, para los que dibujaron con la mano izquierda, se encuentra que el cuadrante izquierdo es el mundo racional de planificación y cálculo. Son los racionales. El punto en los cuadrantes del centro corresponde los que dibujaron un punto en el centro corresponden al mundo real y lo concreto, yo existencial. Los 3 puntos, punto del pasado, en el punto del presente y en el punto del futuro. Entonces, punto del pasado, pues se encuentra en la parte inferior. Punto del presente, los que dibujaron el punto en el centro. Y en el punto del futuro
en la parte superior, en los cuadrantes superiores. Bueno, la referencia que utilizamos, esa fue la referencia que se utilizó. Espero que le haya gustado mi compartir, mis memorias y mi orientación en el proceso de entrevista, en el análisis de la historia clínica, es importante. También en el test proyectivo, es un test proyectivo el de los 3 puntos. También encontramos la escala de Hamilton, ¿sí? Que es de más Hamilton, que se encuentra o la que ustedes realizaron. Bueno, muchas gracias y cualquier preguntita estaré a la orden.